Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde registramos la crónica del quehacer legislativo que esta semana sumó a los 7 grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados para rendir homenaje al Ejército Nacional en ocasión de su 110 aniversario. Ocurrió en una sesión solemne convocada para ese propósito, reconocer las contribuciones a México del heroico Colegio Militar, de la Fuerza Aérea, de los altos mandos y de la tropa, desde una perspectiva histórica, sí, pero sin ocultar las diferencias que en torno al rol de las Fuerzas Armadas existen entre los representantes populares de esta soberanía, el Poder Legislativo. Sin embargo, hubo en los posicionamientos una constante, la gratitud a una institución que ha sido determinante en la estabilidad del país, porque, como varias voces ahí lo subrayaron, este ejército derivado de la Revolución Mexicana nunca ha sido un ejército golpista. Hubo quienes también hicieron votos para que la responsabilidad con la que esa institución ha procedido en el respaldo a la democracia se mantenga y no se rompa aun cuando ahora cuenta con nuevas responsabilidades. Que siga siendo un ejército apartidista al servicio de todas y todos los mexicanos. Fue una sesión solemne que contó con la presencia del general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y demás integrantes de la alta jerarquía militar, quienes en la primera fila del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro conocieron de manera directa la visión que las fuerzas políticas que conforman el Congreso mexicano tienen respecto a la pendiente construcción de la paz y la tarea que los uniformados deben desempeñar al respecto. Las y los diputados reivindicaron el valor de la disciplina y de la lealtad, la relevancia de que las fuerzas castrenses continúen supeditadas al mando civil, la creciente participación femenina en el ejército y su indiscutible contribución después de los sismos de 1985 y 2017, así como en la logística que se desplegó en la República para la vacunación contra el COVID. Vayamos a la crónica de esta significativa sesión solemne. Durante la sesión solemne con motivo del 110 aniversario del Ejército Mexicano, se contó con la presencia del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y miembros del Estado Mayor. Ricardo Villarreal García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, mencionó que como nación independiente, nuestro país ha contado con 3 ejércitos de carácter nacional. El primero que surgió con nuestra independencia en 1821, el segundo que surgió en la Revolución de Ayutla y en la Guerra de Reforma, y el tercero surgió con la Revolución Mexicana. El día de hoy celebramos los 110 años de una de las mayores instituciones con las que cuenta el Estado mexicano. Todas y todos debemos reconocer la labor de nuestros ejércitos que han peleado durante muchos años por darnos patria, libertad y justicia. El diputado Ignacio Mier Velasco comentó que la importancia histórica de nuestro ejército no solo radica en las grandes convulsiones nacionales, sino también en la defensa de nuestra soberanía. Reconocimiento total a nuestras Fuerzas Armadas, por su lealtad, por su disciplina, por su ayuda a la población en casos de desastre, por su labor social, incluida su contribución a la seguridad pública, lo cual reconocemos. El diputado Fernando Torres Graciano comentó que los jóvenes del Colegio Militar son un ejemplo para la juventud de México en cuanto al servicio a la patria. Cuando más se les reconoce quizás sea su labor después de un desastre. ¿Qué haríamos los civiles? ¿Qué haría el pueblo de México sin esa participación y apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército Nacional cuando pasa una desgracia natural? El diputado Augusto Gómez Villanueva solicitó en su intervención 1 minuto de aplausos a los miembros del Ejército y al grupo de rescatistas que con valentía colaboraron en las labores de rescate por el sismo de Turquía.
En todos los grandes acontecimientos y transformaciones de México, ha sido el pueblo armado quien definió el concepto de soberanía y de autodeterminación a base de la vida y la sangre de millones de mexicanos, conceptos sin los cuales no se entendería la independencia, la reforma y la revolución de 1910. Por su parte, la diputada Janine Patricia Quijano Tapia resaltó que el Ejército Nacional, a lo largo de su existencia, ha demostrado en todo momento su compromiso y lealtad con nuestro país, su pueblo y sus más elevadas causas. Durante sus 110 años de historia, el Ejército Mexicano ha sido pieza fundamental para la salvaguarda de la soberanía y la paz en nuestro país, con lo cual ha contribuido no solo a proteger a la población civil, sino a mantener el orden constitucional y el rumbo de la nación. Las funciones que lleva a cabo nuestro ejército se orientan a defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. En su intervención, el diputado Gerardo Fernández Noroña enfatizó que es un ejército que hace labores de paz extraordinarias, apoyo en desastres naturales y obra social. Es un ejército que ha tenido dentro de sus filas a Francisco Villa, a Emiliano Zapata, al general Lázaro Cárdenas del Río. Como aquí se mencionó, de los pocos militares de carrera de la Revolución, al gran Felipe Ángeles, solo por citar algunos ejemplos. El diputado Jorge Álvarez Maínez sostuvo que el mejor homenaje que se puede rendir a dicha institución es la pacificación del país. Nosotros tenemos un profundo compromiso con la institución a la que hoy le rendimos tributo y tenemos una profunda gratitud por lo que hacen en todo el país, en todas las dimensiones, frente a desastres naturales y frente a omisiones del poder civil. El diputado Francisco Javier Guacus Esquivel resaltó que es una institución protagonista de diversos acontecimientos históricos en nuestro país, conformada por mujeres y hombres valientes y leales a la patria. Son los militares quienes han tenido un papel predominante en todos y cada uno de los eventos importantes de México, desde aquellos que llenaron de júbilo al país hasta aquellos que de igual manera lo enlutaron. Su historia nace hace 110 años como una institución garante de la Constitución. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, comentó que la historia del antiguo ejército mexicano narra los actos de heroísmo y patriotismo que construyen la república que hoy tenemos, representativa, democrática, laica y federal. El largo camino comienza con el grito del cura Hidalgo en Dolores. Continúa con las gestas del general Morelos y sus leales, especialmente cuando rompen el sitio de Cuautla con menos de la mitad de los efectivos del ejército realista. El jueves 23 de febrero también hubo sesión solemne en la Cámara de Diputados para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en tribuna se les rindió tributo a las lenguas originarias de México, escuchándolas. Escuchamos en Amuzgo el mensaje de la niña Erika Santiago Montalbán, quien pidió ni un indígena más sin educación. En Mazateco, Ofelia Carrera Castillo se refirió a la importancia de conocer y de respetar la composición pluricultural de México, sustentada en sus más de 68 grupos indígenas, con sus propias lenguas y formas de ver, de decir y de hacer las cosas. En náhuatl, Bernabé Hernández García se refirió a la necesidad de promover acciones que fortalezcan las lenguas que todavía permanecen en México, advirtiendo que no es posible poner en práctica ningún programa de revitalización y rescate sin un adecuado diagnóstico de los procesos sociales, culturales y políticos que intervienen en el fenómeno
de la muerte de las lenguas. En ODAM, Inocencia Arellano Mijares les dijo a las y los diputados que es hora de descansar un poco de los discursos y ponerse a trabajar con las autoridades tradicionales y los jóvenes de las comunidades originarias que no solo conocen los porqué de la extinción de sus lenguas, sino de las carencias diversas que siguen afrontando. Hizo una precisión: no es que no queramos trabajar, es que nunca hay quien nos ayude en nuestras iniciativas. En zapoteco, Zenaida Alaver Ruiz compartió una experiencia de rescate y preservación, aclarando que si bien es importante festejar a nuestras lenguas maternas, lo es más respetarlas, cuidarlas, promoverlas y sobre todo fomentar que se sigan hablando. Todos los grupos parlamentarios se comprometieron a hacer lo propio en medio de enfoques que dejan ahí la polémica sobre qué tanto se está haciendo o dejando de hacer para preservar este patrimonio cultural de México. En la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, participaron ciudadanas y ciudadanos hablantes de lenguas originarias para externar comentarios sobre la necesidad de impulsar acciones para rescatarlas, preservarlas y cuidarlas. Desde la tribuna, Ofelia Carrera García, originaria de Oaxaca y hablante de la lengua mazateca. Ello mana rinchaya nacionanda yatin roña tobelania hetichahioti ello mana no kwa cultura tobena oti tichahi ello mana go en sisha reunión importante. Bernardo Hernández García, hablante de náhuatl y originario de Guerrero. Matis manuican to tlastol niman cuac opeu tunemilis de Juame Huantichanti ipan tu pueblos indígenas de Juame Juan Titlatuas Náhuatl, nochipasan techlahuelita, Huanchanti ipan Huey Calpame. También por el estado de Guerrero, Erika Santiago Montalbán, hablante de lengua amuzgo. Nuntan, una dation, una colina veloa, una cote que sea una conte, una colina. Hay atecho de diputadas, diputados, los son una conteando, conteo. Asimismo, del estado de Oaxaca, Zenaida Alaver Ruiz, hablante de lengua zapoteca. Neya tisasa. Tutuyida de la calasiri, renalasiri, tisa casa, penegula. Callesis netisa cari, da casate vacada. Nayetisa, binario, cuyurio lesnatorio. Inocencia Arellano Mijares, originaria de Durango, dio unas palabras en su lengua Odam. Las y los diputados dieron su posicionamiento para pedir que se preserven las lenguas indígenas y evitar que desaparezcan. México es un país pluricultural, pluriétnico y plurilingüe. Por eso la cultura de los pueblos originarios debe procurarse, visibilizarse, sensibilizarse y alejarse del folclore. Se requiere de políticas públicas efectivas que promuevan la enseñanza y uso de nuestras lenguas. Conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Las lenguas que se hablan en México son depositarias y portadoras de cultura, conocimientos, valores e identidad. México cuenta con 69 lenguas nacionales, teniendo al español como nuestra lengua común. Lamentablemente, cada 2 semanas en promedio muere una lengua originaria, llevándose con ella la desaparición de todo un patrimonio intelectual y cultural, aunado a que, desafortunadamente, el 40% de la población mundial no tiene acceso a una lengua que hable o entienda. La Conferencia General de la UNESCO proclamó en 1999 el Día Internacional de la Lengua Materna a fin de promover la preservación y protección de aquellos idiomas hablados por pueblos de todo el mundo, procurando con ello la diversidad lingüística existente y que hoy lamentablemente se encuentra amenazada por falta de hablantes. Las lenguas indígenas son parte fundamental del patrimonio cultural de la humanidad
y representan una forma única y valiosa de expresión y conocimiento de cada uno de nuestros pueblos originarios. Desafortunadamente, muchas de estas lenguas maternas se encuentran en peligro de desaparecer. Desgraciadamente, esta enorme riqueza lingüística está en grave riesgo. Debemos preocuparnos que, según la UNESCO, en promedio cada 2 semanas, una lengua materna desaparece llevándose consigo el patrimonio cultural que está vinculado en ella. En nuestro país se estima que el 60% de las lenguas indígenas están en peligro de desaparecer debido a las pocas personas que actualmente las hablan. Que las y los representantes de pueblos indígenas y afromexicanos en estas 65 legislaturas no venimos a luchar por derechos, no venimos a pedir dádivas. Por el contrario, nuestro deber es exigir que se respeten los derechos existentes por igual para todos y para todas, que se cumpla la ley. Este viernes 24 de febrero, el Comité Técnico de Evaluación informó que ha concluido el registro de aspirantes al relevo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE para las 4 vacantes que en abril dejarán Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña. 1.128 personas iniciaron el proceso, 989 avanzaron hasta la autentificación de sus datos y 664 concluyeron el trámite. El 3 de marzo se publicará la lista definitiva de los aspirantes que pasarán a la siguiente fase, la fase del examen. Como es de su conocimiento, el día de ayer, 23 de febrero de 2023, concluyó la etapa de registro de personas aspirantes para la elección de consejeras y consejeros electorales para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Procedemos a la recepción de folios y de la documentación de las personas aspirantes registradas en términos de lo dispuesto por el numeral 4 de la etapa primera de la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el acuerdo aprobado el pasado 14 de febrero del año en curso. Para lo cual le solicitamos a la maestra Graciela Báez Ricarde, secretaria general de la Cámara de Diputados, haga entrega de la documentación correspondiente. Muy bien, buenas tardes. En el marco de la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, esta Secretaría General a mi cargo informa que, de acuerdo a los registros en línea, se inscribieron 1.128 personas, de las cuales solo 664 concluyeron el trámite. Cabe precisar que de estos registros, 204 fueron mujeres y 460 hombres. En ese sentido, hago entrega al Comité Técnico de Evaluación un USB encriptado y sobre cerrado que contiene password para acceder a los folios y documentación de los aspirantes que completaron su registro. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Graciela Báez. A las y los integrantes de este comité, las y los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación acusamos de recibido y con ello procedemos a la siguiente etapa del procedimiento de la convocatoria. Agradecemos a todo el apoyo que hemos recibido de todo el equipo de la Cámara de Diputados y en virtud de no haber más asuntos por desahogar, damos por concluida la sesión de este Comité Técnico. La gratitud también sumó a las y los legisladores esta semana para reconocer a nuestros perros guardianes, al darle la despedida a Lucas, uno de los integrantes del equipo canino de resguardo y detección de riesgos en la Cámara de Diputados. Lucas fue jubilado este jueves 23 de febrero
Después de 6 años de servicio y en su adiós, ahora tendrá una vida doméstica, reunió al presidente de la mesa directiva, diputado Santiago Krill Miranda, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ignacio Mier Velasco. Un acto que permitió conocer de las tareas que realizan los 6 binomios caninos con los que cuenta el Palacio Legislativo, reconocerles su labor y consentir a Lucas con un agradecido hasta luego. Y recordar a otro canino que, cumpliendo tareas de rescate, murió en Turquía, el gran Proteo. Lucas, por fortuna, recibió un homenaje en vida, del que ahora les compartimos la siguiente crónica. En reconocimiento a Lucas, un elemento canino integrante del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la primera ceremonia de jubilación en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro. Lucas es un Golden Retriever que nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2014. Llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro en julio de 2016 y se retiró este 23 de febrero del 2023 como detector de explosivos. Tras 6 años de servicio, 9 años de edad, chip y tatuaje, es un perro excepcional. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Santiago Krill Miranda, agradeció en nombre de la Cámara Baja a Lucas, protector de nuestras vidas. A las niñas y niños presentes les dijo que no hay mejor compañero que un canino, además de hacer un llamado a querer a los animales y respetar la naturaleza. Estamos jubilando a Lucas, que ha venido brindándonos seguridad de aquellas circunstancias, amenazas y riesgos donde los sentidos humanos tienen su límite y los caninos no lo tienen y están especializados para poder detectar esos riesgos y esas amenazas a nuestras vidas. Carlos Noriega Cano, director general de Resguardo y Seguridad, resaltó que el Grupo Especial de Neutralización de Riesgos está conformado por un encargado de la unidad canina, 6 agentes de resguardo parlamentario y 6 elementos caninos especializados en prevención de riesgos. El objetivo del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos es el de contribuir a salvaguardar la integridad física para toda persona que labora o visita la Cámara de Diputados, y surge de la necesidad de detectar y neutralizar todo aquello que represente un riesgo donde la capacidad humana no puede actuar. Lucas, Thor, Oskam, Jaco, Cora y Starkey han sido parte fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y personas que ingresan diariamente a la Cámara de Diputados. Todos los elementos caninos son excelentes en su labor. Tienen la capacidad de detectar casi el 100% de sustancias explosivas conocidas, gracias a que su olfato es 70 veces mejor que el del humano. Conforme va avanzando la edad del canino, disminuyen sus capacidades olfativas y físicas. En consecuencia, afecta la actividad y el servicio de seguridad. Es por ello que la duración aproximada de su trabajo es entre 5 y 6 años. Es de resaltar la relación entre el manejador y el elemento canino, que se caracteriza por el respeto, amistad, confianza y horas de trabajo que se da durante años. Con la ayuda del olfato y su manejador, Lucas logró realizar su trabajo con eficacia y valentía. Revisó cada rincón de este Palacio Legislativo en busca de explosivos, armas y sustancias peligrosas los 365 días del año, más de 3 veces al día. Para finalizar el acto, la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, llevó a cabo la colocación de una escarapela a Lucas, un acto de honor que fue correspondido con un saludo de pata por parte de él. La Cámara de Diputados llevó a cabo un procedimiento de adopción responsable para garantizarle a Lucas un hogar donde será tratado con amor y respeto.
Hasta aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en esta crónica del quehacer legislativo. Hasta la próxima.